Bienvenidos a Para Cuidarnos, un podcast para la vida, la prevención, la salud y el bienestar. En este capítulo de segunda temporada vamos a estar enfocados en el tema de la salud, un tema bien importante para todos ustedes. Espero que cojan papel y lápiz porque la invitada que les traemos hoy es muy, pero muy especial para hablar de este tema. Me acompaña en este momento Laura Sepúlveda, ella es médica y está con nosotros aquí para hablar acerca del tema de la automedicación. Pero antes de hablar de este tema, Laura, yo quisiera saber y contarle a todos nuestros seguidores en este momento quién eres tú, qué haces, qué te gusta. Bueno, hola para todos, yo soy entonces Laura Sepúlveda, tengo 26 años, soy médico general egresada de la Universidad Javeriana en Bogotá, toda la vida creada aquí en Manizales, vivo con mis papás, tengo una hermana menor, tengo una mascota, me encanta compartir tiempo en familia, siento que es pues realmente lo más importante para mí. Me encanta bailar, me encanta la música, de hecho mi hermana es música, compartimos mucho como en familia todo el tiempo y nuestro cariño y amor por la música. Qué rico que estés aquí con nosotros, Laura, y que además nos acompañes para hablar de un tema que de pronto muchas veces no le hemos puesto mucha atención, ¿cierto? Nos hemos olvidado como un poco del tema y de alguna manera automedicarse, el peligro de jugar a ser médico es el tema del día de hoy. Laura, empecemos por hablar acerca de qué es la automedicación. Bueno, la automedicación es un tema importante y es un tema muy grande. Nosotros cuando pensamos en automedicación generalmente pensamos en tomarme un medicamento o una pastilla, una inyección, pero realmente automedicación abarca un tema muchísimo más grande. Viene desde el medicamento efectivamente, pero también cuando tomamos alguna hierba natural, algún medicamento natural. Por ejemplo, un gran ejemplo que tenemos es las personas que toman suplementos en los gimnasios. También no es solo el acto de tomar o ingerir algo, sino de realizar alguna actividad. Por ejemplo, cuando nos tenemos, pues doblamos un pie, una mano y vamos a que nos soben, a que nos pongan alguna cremita, todo eso hace parte también de la automedicación. Todas las sustancias ilícitas, todo lo que es farmacodependencia también hace parte de la automedicación. Todo lo que hacemos adicional a lo que podría recomendarnos el médico, nosotros podemos denominarlo esa automedicación. En nuestro imaginario siempre ha estado el que el automedicarse es tomarse la pasta o tomarse el medicamento, el químico que le venden a uno de pronto en laboratorio, en las farmacias o que le recomienda al vecino. Pero vamos más allá del concepto de automedicación a todo el tema de incluso el sobarse cuando te descompones, que yo no habría pensado nunca que es automedicación, ¿cierto? Claro, esto abarca automedicación porque podemos generar algún daño adicional a lo que ya tenemos. Por ejemplo, vamos caminando en la calle y nos doblamos un pie, tenemos dolor, podemos, pues digamos, tener limitaciones, estamos cojeando, nos molesta y no tenemos ni idea realmente qué pasó. Uno siente, no, me doblé el pie y pasó. Pero resulta que el dolor persiste, entonces yo no, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a que me soben el pie. No, esto fue peor para mí, fue el dolor más grande del mundo, ya no puedo pues caminar, ahora sí, ya no me puedo mover y consulté al médico. Cuando consulté al médico me tomaron una radiografía, resulta que tenía una fractura. Y cuando me fui a sobar, la fractura estaba de una forma y cuando me sobaron me movieron el huesito y ya está mucho más complicada. Entonces lo que inicialmente pudo haberse manejado con un yeso y estar quieto unos días, se convierte en un manejo de cirugía y resulta ser pues algo mucho mayor a lo que inicialmente pudo haber sido. Entonces por eso es que nosotros podemos hablar de automedicación, no solo del hecho de tomar el medicamento, sino todo lo que hacemos alrededor como para manejar o mitigar algún síntoma que tengamos. Ya estamos adentrándonos ahí en el tema del peligro de automedicarse, Laura. Antes de pasar a esta parte, quisiera un poco como que nuestros seguidores en este momento comprendan por qué estamos hablando del tema de automedicación. Ahora a nivel mundial hemos escuchado, siempre nos dicen no se automedique, usted va al médico, hay campañas y de hecho si nosotros revisamos páginas como la de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, hemos visto que incluso a raíz de la pandemia, pero también antes de esto, se ha venido en aumento el hecho de la automedicación. Y es un tema realmente preocupante porque entonces esto nos aumenta ciertas patologías, por ejemplo en la resistencia antimicrobiana es un tema muy importante que viene creciendo a nivel mundial, que cada vez es más difícil manejar ciertas patologías que hace muchos años uno se tomaba un antibiótico un par de días y quedaba solucionado.
Ahora con la automedicación ha generado resistencia, entonces digamos que todas estas entidades a nivel mundial están generando alertas porque están creciendo patologías o están incluso naciendo patologías a raíz de esa automedicación que uno creía inofensiva. Hacer conciencia del tema de la automedicación, que no solamente es tomarse una pasta, ya nos lo dijo Laura, que abarca otras cosas, y además ser un poco consecuentes con nuestros actos. Pues obviamente si visitamos al médico va a ser mucho más juicioso el ejercicio de revisar realmente qué medicamento debemos de tomar de acuerdo a la condición que tengamos, ¿cierto? Hablemos un poco entonces de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros corremos al automedicarnos? Como habíamos mencionado pues previamente, puede ser incluso empeorar la patología que ya tenemos. Entonces resultaba ser algo sencillo y por no consultar, por tomar medidas incluso que uno creía menos graves o menos grandes inicialmente, resultamos complicando la patología que ya tenemos o la condición que tenemos en el momento. Otro de los riesgos grandes es que cada ser humano tiene ciertas condiciones, cada ser humano tiene ciertas patologías, antecedentes propios o incluso familiares que pueden condicionar a que nosotros necesitemos uno u otro medicamento, uno u otro tratamiento. Entonces, cuando yo me automedico, digamos que no es lo mismo lo que tú puedes necesitar a lo que yo necesite en cierto momento. O nosotros como médicos somos un poquito cansones al preguntar, entonces me duele tal cosa, ¿hace cuánto le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo empezó? ¿Ahora cómo es? ¿Hacia dónde se le va el dolor? ¿Empeora con qué? Porque todo eso nos lleva a diferentes caminos. Entonces no es lo mismo que tú tengas un dolor de cabeza a que yo tenga un dolor de cabeza, porque pueden venir de orígenes distintos. Y al manejarlo igual podemos generar alguna complicación. Entonces, digamos que el riesgo mayor es eso, generar algún daño adicional o desencadenar una patología que venía probablemente oculta o empeorar una patología que ya está por no dar el medicamento que necesitamos. De alguna manera lo que pasa con la persona de la farmacia, ¿cierto? Yo voy, le digo, me duele la garganta y él manda un X medicamento, pero no hace el proceso que hacen ustedes como médicos de esa verificación. Exacto, y muchas veces se tiene la mala concepción de un dolor o un malestar conlleva al uso de un antibiótico. Entonces, lo más común es ir a la farmacia, me duele la garganta, tomes esta citromicina, que es el antibiótico que todo el mundo dice, eso sirve para la gripe, y resulta que medicamentos como esto u otros antibióticos pueden generar cosas tan graves como incluso arritmias, que nos pueden desencadenar patologías muchísimo más graves o mandarnos a urgencias, o como mencionaba antes, esa resistencia antibiótica. Entonces caemos en el pecado de ir a la farmacia. El farmacéutico sabe de medicamentos, porque claro que sabe de medicamentos, pero no hace todo el ejercicio que hace un médico completo de verificar, como te decía, los antecedentes y todo lo que nosotros necesitamos verificar para evaluar cuál es el medicamento que realmente necesita esa persona y que no va a generarle un daño. Entonces, al caer en el error de ir a la farmacia, generamos mayor resistencia a los antibióticos y probablemente tú no necesitabas ese antibiótico sino otro, o no necesitabas antibiótico. Vamos generando resistencia y luego resulta ser algo mucho mayor, mucho más complicado, que requiere un manejo en hospitalización cuando podía ser algo completamente ambulatorio. La historia clínica tan importante que obviamente los médicos la tienen y pues pueden verificar allí todos los antecedentes que tenemos desde nuestra salud para poder orientar el medicamento que requiramos de acuerdo a la enfermedad o de acuerdo a lo que ellos identifiquen que tenemos. Igual sucede, por ejemplo, con los vecinos, porque ¿cuántos vecinos no nos han dicho, tómese la pastica que a mí me sirvió, o a mí también me dio lo mismo y el médico me mandó esto, y le muestran a uno además pues como la fórmula y todo para que vayan y compren en la farmacia? De hecho, eso es uno de los llamados más grandes que hacen estas entidades a raíz del inicio de la pandemia, porque con el COVID ha conllevado muchas complicaciones. Entonces,
realmente es un virus nuevo, como sabemos, es un virus poco conocido y puede acarrear muchísimas complicaciones que nosotros mismos ni siquiera sabemos en el momento que van a aparecer. Entonces puede que al vecino le apareció una complicación y el vecino dice, no, tómese esto que me mandaron a mí antes de que a usted le aparezca la complicación. Y resulta que a mí nunca me iba a aparecer, no, y no necesitaba, y probablemente hice un daño adicional a mi cuerpo, a mi hígado, a mi riñón, o incluso con el mismo, como te decía, uso de antibióticos. Entonces es como lo más grave que hemos estado evidenciando, y es eso de que el que escuchó, el que le recomendó, y resulta que no todos necesitamos lo mismo, o no por el mismo motivo se mandó el medicamento. Y muchas veces uno va al médico y tristemente no entiende muy bien por qué le mandaron un medicamento, y uno entendió que era para algo y resulta que era para otra cosa distinta, y el de al lado no le va a servir. Suele suceder. Laura, finalmente, 3 recomendaciones importantes para que no caigamos en el automedicarnos. Primero, pues lo que ya hemos mencionado, lo que ya hemos visto, consultar básico, consultar al médico, que tu médico te dé las recomendaciones que tú necesitas, conozca tu caso, conozca las posibles complicaciones y te dé el medicamento que realmente tú necesitas, no estar escuchando pues a todos los demás. Pero creo que lo más importante para evitar la automedicación es enfocarnos en la prevención. ¿Cómo enfocarnos en esa prevención? Primero, lo que siempre decimos los médicos, que ya tenemos a todos cansados, la actividad física, la adecuada alimentación, es lo que primero hace que haya prevención en patologías crónicas o incluso patologías agudas. Enfermedades como la artrosis, como la hipertensión, como la diabetes, son completamente prevenibles con el uso de adecuada alimentación y actividad física. Creo que más que la parte de la automedicación es evitar llegar a la enfermedad, y hay muchas enfermedades completamente prevenibles con una vida saludable. Me quedo con el tema de la prevención, pensar en la prevención antes de que nos sucedan las cosas, y claramente consultar a los médicos cuando tengamos alguna dolencia para que ellos sean quienes nos digan qué debemos de tomarnos para poder resolver esa situación de salud. Laura, gracias por estar con nosotros en este espacio. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Te esperamos en próximos espacios para que hablemos de otros temas de interés para todos nuestros seguidores y que obviamente aporten a su salud. Recuerden, esto es Para Cuidarnos, un podcast para la vida, la prevención y la salud. Nos vemos en la Biblioteca Digital de Confa. Chao, chao.